El apóstol Pablo le escribe una carta a los romanos. En Roma había una serie de creyentes que ya se estaban constituyendo como una comunidad de fe, se reunían en casas, como en todas las ciudades. No existían locales que hoy les llamamos iglesia, mal llamado, porque sabéis que la iglesia es el cuerpo de personas, no son los locales. En Roma se reunían en casas, igual que se reunían en Corintio, en Éfeso, en otros lugares, y Pablo le escribe una carta a los romanos, a los creyentes que allí vivían, y es muy interesante ver lo que dice Pablo, y quiero que me acompañéis a Romanos capítulo 1, verso 14 al 17. Dice así: a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Durante muchos años yo pensé que yo le debía algo a Dios. Y como yo le debía algo a Dios, tenía que predicar el evangelio, evangelizar. Me sigo oyendo muy, muy agudo aquí adentro, Ángel. Tienes que mejorarme el sonido aquí adentro, por favor. Si no, estar media hora hablando así es muy, muy, muy difícil. Entonces, ¿qué ocurría? Yo pensaba que como le debía algo a Dios, una de las cosas que tenía que hacer era predicar el evangelio. Porque yo quiero predicar el evangelio porque yo estoy en deuda con Dios. Y uno pensaba, bueno, yo estoy en deuda con Dios. Pero resulta que no. La deuda que yo tenía con Dios era una deuda impagable. Mi deuda por causa de mi pecado no la podía pagar. ¿Quién la podía pagar? Entonces Dios se hace hombre, viene aquí, se hace hombre y paga mi deuda. Y la paga con su propia vida. Con lo cual la deuda ha sido cancelada. Teletestai. ¿A qué os acordáis de eso? Nada. Bueno, muy bien. Entonces ahí está cancelado todo. Todo está consumado, es cancelada la deuda. Pero viene Pablo y dice así, verso 14, me lo proyectas otra vez. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Es decir, Pablo tenía una deuda, pero no era una deuda con Dios, era una deuda con aquellos que no conocían a Dios. Es decir, para Pablo el evangelio no es una verdad, no es solo una verdad que predicamos, es una deuda que arrastramos. Nosotros sí tenemos una deuda, pero no es con Dios, es con aquellos que no conocen a Dios. No es una deuda económica, es una deuda de amor, como Pablo escribe también a los Corintios. Hay una deuda de amor y a los romanos también. Esa es una deuda que nosotros tenemos. Así que el evangelio es una bendición, es una gracia, es un privilegio que no solo disfrutamos, sino que nos obliga a compartirlo. Se nos obliga, estamos en deuda y tenemos una deuda. Y hermanos, nosotros somos de los que pagamos la deuda. Dile a que tienes a tu lado, yo pago mis deudas. Díselo si es verdad, ¿eh? A ver si se lo vas a decir a alguien que le debes 200 euros. Le debes 200 euros y pasa, ay, qué bien, pues págamelos de vuelta. Ya aprovechamos. Somos deudores de aquellas personas que están perdidas, desorientadas completamente. Es decir, no es una obligación económica, es una obligación moral, es una obligación espiritual, es algo de la misión de Dios, es algo que yo no puedo retener. El tema de la deuda en la Biblia está muy, muy trabajado. Fíjate, desde el principio, cuando Dios llama en Génesis capítulo 12 a un hombre que se llama Abraham, Dios le dice, bueno, yo te voy a bendecir, te voy a elegir para hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir, engrandeceré tu nombre, serás de una gran nación, pero una vez que recibes la bendición,
ahora tienes una responsabilidad. Todos queremos ser bendecidos, pero con cada bendición trae una responsabilidad. Entonces dice, te bendeciré y serás de bendición. Hay una comisión ahí temprana misionera para Abraham. Es decir, Dios bendice a Abraham, y quiero que entiendas esto. Dios bendice a Abraham no como un fin en sí mismo. Nosotros muchas veces queremos la bendición de Dios como un fin, es decir, que la bendición de Dios me sane, me prospere, me dé trabajo, me guarde a mis hijos, me guarde mi matrimonio. Que la bendición de Dios sea un fin en sí mismo, pero jamás en la Biblia se ve que la bendición de Dios sea un fin, sino que es simplemente un plan, un propósito, un canal para que tú seas de bendición a otros. Entonces Dios le dice a Abraham, te bendeciré y serás de... Te bendeciré y serás de... Entonces si yo te digo, ¿quién quiere ser bendecido hoy? Entonces tú dirás, yo, pues sí, pues tienes que ser de bendición. ¿Cómo? Porque tú has recibido mucho de Dios, mucho más del que no conoce nada de Dios. Hay una responsabilidad por parte del que recibe una bendición. Por eso la Biblia y la palabra de Dios es muy clarita en esto. Cuando recibes algo de Dios, te conviertes de inmediato no en propietario de esa bendición. Es decir, si Dios te da algo, tú no pasas a ser el propietario de eso. La Biblia nos enseña que pasamos a ser administradores. También Jesús hablaba en las parábolas de que somos mayordomos o administradores de lo que Dios nos dio, pero no propietarios. Los dueños, Jesús habla en Mateo 25, 14 al 30, de una parábola de que un señor reparte 1 talento, 2 talentos y 5 talentos a una serie de siervos. Y esos siervos tienen el deber de multiplicar lo que se les dio. Entonces, una vez que reciben esos talentos, tienen una obligación con esa bendición. Dice, oye, yo te voy a dar. Y 1 talento era 30 y pico kilos de plata, era un dineral. Un dineral. Entonces, te doy este talento para que lo multipliques. Pero acuérdate, el dueño del talento soy yo, solo te lo dejo para que lo administres, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? El que tenía 5 los puso a negociar, ganó 5. El que tenía 2 lo puso a negociar, ganó 2. Y el que tenía 1 lo enterró. Y ese recibe una reprensión. No exactamente por no haber ganado más, sino por la negligencia. Dice, eres un siervo malo y negligente. Porque lo que te di no es para que tú hagas con eso lo que tú quieras. Con la bendición asumes una responsabilidad. Entonces, al asumir esa responsabilidad, tienes que hacer algo con esa bendición, que es multiplicarlo. En este caso de la parábola de los talentos, que es multiplicar el talento. Es decir, tienes que multiplicar lo que has recibido. Por eso Pablo decía, un momento, a griegos y a no griegos, es decir, a todo el mundo, a sabios y a no sabios, a blancos y a negros, a españoles y no españoles, yo tengo una deuda con cada uno de ellos. Soy deudor. Por eso cuando tú tienes una revelación, en el Evangelio de Lucas, allá en el capítulo 12, verso 48, a mayor revelación o a mayor conocimiento, se genera una deuda de fidelidad y de testimonio. Y va Jesús y dice, un momento, ¿tú quieres recibir mucho? Sí, Señor, yo quiero recibir mucho. Yo no quiero recibir poco. Pues muy bien, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Claro, ahí ya cambia el cuento. Porque si tú has recibido mucho de Dios, estás aquí, no estás en el hospital, ¿verdad que no? Has recibido salud. ¿Has desayunado esta mañana? ¿Vas a comer al mediodía? ¿Tienes una familia? Cada uno, ¿qué es lo que ha recibido? Entonces Jesús dice, un momento, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Hay una demanda de parte de Dios. Y este principio es el que regula la vida de Pablo. Él no puede callar. Él no puede simplemente quedarse con las buenas noticias que tiene, porque ha visto
la gloria de Dios. Ha tenido un encuentro con Jesús resucitado. Se le apareció cuando él iba persiguiendo a los cristianos para encarcelarlos y matarlos. Jesucristo se le aparece. Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Él tiene tal encuentro con Jesús que él no puede callar. Y por eso dice, el amor de Cristo me aprieta, me constriñe. El amor de Cristo es algo que me tiene cautivado, me ha robado el corazón. Por eso, esto está desde el Antiguo Testamento. Toda la Biblia nos habla de que Dios ha bendecido a Abraham. Dios bendecía a Israel. Yo te pondré por luz a las naciones, le dijo a Israel. Sí, porque Israel tenía el deber de mostrar el carácter de Dios. Israel tenía el deber de mostrar cómo un pueblo puede vivir a la imagen de Dios, cómo un pueblo puede vivir perdonando, siendo generoso. Es decir, aquel pueblo tenía el deber de mostrar el carácter de Dios porque le había sido dado lo que a ningún otro pueblo le había sido dado. Había sido rescatado de la esclavitud. Había visto la mano de Dios constantemente en el desierto. Había sido dada la palabra. Entonces le había sido dada la misión de mostrar quién era Dios. Aquel pueblo, como nosotros hoy, tenemos la misma misión de mostrar quién es Dios. ¿Y sabes qué hicieron? Fracasaron. Y el fracaso no fue simplemente un error administrativo, no fue simplemente que pecaron, fue una traición a la bendición. Una traición a la bendición que habían recibido. Habían recibido mucho de Dios, más que ningún otro pueblo. Habían sido escogidos, elegidos, habían recibido bendición para que fueran de bendición. Y ellos reciben bendición para ser maldición para otros. Porque se quedaban con todo eso. Y Pablo retoma esa herencia misionera, pero ahora entendida a través de Cristo. Y dice, un momento, yo he recibido mucho y ahora me doy cuenta que soy deudor. Soy deudor. Por eso, la gracia que he recibido de Dios no es un privilegio para guardárnoslo. El perdón, la misericordia, es que integramos una responsabilidad para entregarle a otros. Es decir, yo recibo para dar. La gracia me transforma, pero también me envía. ¿Verdad? Jesús dice, y llamó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Desde el momento que eres perdonado, desde el momento que recibes la gracia de la salvación, desde el momento que Jesús toca tu vida, ya eres un misionero, un enviado a hablar de Cristo a otras personas. Isaías, y tal vez un día de estos hablemos de esto, le dijo al Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí. Tuvo un encuentro con Dios que lo transformó. Es decir, hay una responsabilidad en Dios cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Por eso hay una lógica del reino. La lógica del reino de Dios, la lógica de Jesucristo es muy sencillo. Dice, ¿de gracia recibisteis? ¿Sí o no? Dad de gracia. Es decir, ¿recibiste algo de Dios sin merecerlo? Pues entonces, tío, haz lo mismo. ¿Cómo es eso? De que yo haya recibido la salvación y no se lo cuente a nadie. ¿Cómo es eso? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde se vio semejante cosa? ¿Cómo es posible que yo haya recibido esa bendición y piense que es para mí? No se trata de devolverle a Dios lo que nos ha dado, porque eso no se trata. Porque primero sería imposible. Yo no le puedo devolver a Dios lo que Él me ha dado. Sino transferir a otros lo que he recibido de Él. Cuando yo recibo algo de Dios es para transferirlo a otros. Es un asunto de transferencia. ¿Recibiste de gracia? Dad de gracia. Más bienaventurado es dar que recibir. Siempre está la lógica del reino, es esta. Se espera que si tú eres bendecido, estés bendiciendo. El que ha recibido, reparte.
¿Por qué Pablo es deudor? Porque ha sido bendecido. La lógica del reino no es una lógica acumulativa. Yo recibo para acumular, para tener, para prosperar, sino que es una lógica distributiva. Yo recibo para distribuir a otros. El que ha sido alcanzado, alcanza. El que recibe, da. Por eso la deuda de Pablo es resultado de haber sido tocado por la gracia de Dios al punto que dice, yo estoy en deuda. Yo soy deudor. Pero Pablo, Cristo pagó tu deuda, Pablo. No puedes decir eso. No estoy hablando de eso. Yo soy deudor a todos los que no conocen a Dios. Yo he recibido la salvación. No puedo más que compartir esa bendición. Por eso, el Evangelio es una deuda que arrastramos todos. Y las deudas se pagan. ¿O no? A lo mejor a alguien no se la pagas, pero ya verás al banco cómo se la pagas. Al gobierno, Hacienda, que te persigue. Decía alguien, solo hay dos realidades en la vida, la muerte y Hacienda, los impuestos. Los impuestos también son una realidad. Por eso Pablo escribe y dice, a los griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que, ya que soy deudor, quiero que entendáis lo siguiente, dice Pablo. Y fíjate en las actitudes de aquellos que saben que tienen que pagar esa deuda con los que no conocen a Cristo. Primera, dice, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pronto estoy. Habla la disposición del corazón. Lo primero que hay es una disposición del corazón. Es decir, pronto estoy. Aquí es una palabra que significa que ya estoy dispuesto, estoy listo, estoy con entusiasmo, estoy con fervor. Yo ya estoy pronto. ¿Qué es lo que a mí me conmueve o lo que a mí me confronta, mejor dicho? Estoy yo pronto a salir de aquí y estaba en Portugal, en una iglesia en Porto con la que estuve compartiendo hace un par de meses y me recordó una cosa que me compartía David de la Rosa hace unos años y en la puerta de la salida de la iglesia ponía, está usted entrando en campo misionero. Y dije yo, ay, esto me lo contaron a mí que hay iglesias así también en Puerto Rico. Es decir, al salir de aquí estás entrando en campo misionero. Campo misionero. Es decir, si yo no tengo la disposición de corazón, fíjate, lo primero que Pablo habla de esa disposición, de ese fervor, de esas ganas que tenía de predicar el Evangelio. Por eso, podemos estar orando, ay Señor, manda un avivamiento, ay Señor, que se convierta la gente, ay Señor, pero qué gente, ni qué avivamiento, ni qué 8 cuartos, si tú y yo no predicamos. Si no sentimos eso como una deuda. Ah, pero si tenemos una deuda, si hay que pagar una hipoteca y todos los meses hay que pagar un dinero en el banco, eso sí lo sentimos. ¿Por qué tenemos tanta pasión en pagar nuestras deudas económicas y no las que tenemos con los perdidos? ¿Dónde está nuestra prontitud? Pronto estoy. ¿Dónde están nuestras ganas? Decía Leonard Ravenhill, un escritor que podéis leer en los libros que hay ahí, en la biblioteca, saliendo a la derecha hay libros en la biblioteca que podéis coger para leer. Decía, ¿por qué no llega el avivamiento? Dice, es que la generación de hoy no necesita más sonido, ni más imagen, ni más, nada de esto, no es eso. Para que venga un avivamiento, lo que se necesitan hombres que digan, y mujeres que digan, pronto estoy, yo estoy dispuesto. Ya, no tengo que esperar más, ni tienes que esperar más. Gente llena del Espíritu Santo que digan, aquí estoy, lo voy a hacer yo. Por eso, nuestro problema muchas veces de no pagar la deuda es que no estamos prontos, no entendemos, no comprendemos que tenemos una deuda. Tenemos una deuda cada uno de nosotros. Por eso tenemos un eslogan. ¿Me podéis poner uno más? Por favor. Aquí está. Uno más. ¿Para quién? Uno más para Cristo, dice la canción, antes de ir de nuevo al hogar. Uno más para Cristo. Hay una deuda
que es ganar uno más para Cristo. ¿Cuándo? Hoy, mañana, el mes que viene y el siguiente y el siguiente. Si cada uno de nosotros uno más para Cristo cada mes, ya no estaríamos buscando locales para reunirnos, porque no hay local en Lugo que nos reúna. El estadio de fútbol. Pablo, habría que hablar ahí con Diego, nada más. Nuestras casas serían el lugar donde la iglesia viva estaría haciendo el efecto del evangelio en todas partes. Pronto estoy para anunciaros el evangelio. Pronto estoy. Y fíjate lo que dice después. Porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Es decir, nosotros tenemos una deuda que pagar. Y entonces el primer problema muchas veces es que no tenemos ese fuego, ese fervor, no tenemos esa pasión que debiéramos de tener. Pero hay otro problema por el cual muchas personas no ven que estén necesitados de pagar esa deuda. ¿Por qué? Porque en el fondo sí se avergüenzan del evangelio. Vivimos, y va a predicar en Roma. Roma era el lugar donde estaba la cumbre de la cultura, de la política, de las decisiones, donde había toda la riqueza que te podías imaginar, pero era también el lugar de la mayor depravación que podía haber. El lugar donde el pecado abundaba, el lugar donde todo valía, absolutamente todo. Era una cultura hostil, pagana y profundamente alejada de Dios. Creían en 100.000 dioses, no pasa. Decían, estos son tan pobres, decían de los cristianos, que solo tienen un Dios. ¿Dónde se vio? Pobrecitos. Esos Dios de pobres que solo tienen un Dios, no como nosotros, que tenemos ahí los que hagan falta. Pero Pablo va a un lugar donde el desprecio por los valores que la palabra de Dios traía era total. Y aún así declara, no me avergüenzo. Y la palabra aquí, no me avergüenzo, no es un asunto simplemente de, qué vergüenza que me pongo colorado. Lo que está diciendo esa palabra en griego es que hay una decisión voluntaria de no retraerse, de no dar un paso, de no encogerse, de no callar. Yo no soy de los que retroceden, yo no soy de los que van a callar, yo no voy a ser de aquellos que se avergüenzan del evangelio, no lo voy a hacer. Es increíble. Hoy vivimos en una sociedad donde la gente que peca deliberadamente y que tiene un estilo de vida que antes era malo, ahora le llaman bueno, no se avergüenza y públicamente lo pasean. Justo este mes que viene habrá desfiles y caminatas de personas que no se avergüenzan de nada. Y nosotros, que tenemos la verdad, vivimos una vida comprometida con nuestro prójimo. Vivimos una vida en la que creemos que tenemos un evangelio que puede salvar familias y ha rescatado matrimonios, ha rescatado a chicos y a chicas de la droga, ha restaurado personas abusadas sexualmente. Tenemos un evangelio que restaura y cambia vidas. Nosotros sí nos tenemos que avergonzar. Nosotros sí. Nosotros escondemos nuestro mensaje. ¿De qué tienes que avergonzarte? Por decirle a una persona, Dios te ama y Dios puede salvarte y Dios puede transformarte. Sí, bueno, eso es cosa de ignorante, tal. No, la fe precisamente no es para ignorantes, es para gente muy inteligente. Decía Sproul, un autor que me encantaba leer, hace mucho que no lo leo, dice, la vergüenza es el sello de una fe debilitada. La vergüenza es el sello de una fe debilitada. Pero no me avergüenzo del evangelio. Y Pablo decía eso porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, locura para el mundo. Es decir, ponerse a predicar el evangelio de verdad a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, en tu instituto, en el lugar donde vives, es ponerse en primera línea de fuego. Es exponerse a que te juzguen, a que te menosprecien, a que te rechacen, a que te excluyan y qué. Por eso el apóstol Pablo era clarito y por eso la canción que cantamos, claro que la iglesia no pudo prevalecer
Perdón, el infierno no pudo prevalecer contra la iglesia. ¿Qué iglesia? El edificio, no. Contra gente como Pablo. Para perfiles de personas como Pablo. En una cultura de pecado donde se ridiculiza lo que es bueno, lo que es santo, la pregunta es si tú te atreves a predicar el evangelio completo. Y santo, sabéis que lo enseñamos constantemente, no se refiere a un asunto de pureza exclusivamente. No se trata de estar dentro de una vitrina y no contaminarte con nada. Santo en la Biblia siempre tiene que ver con la misión de Dios. Eres santo, que significa separado. Siempre que la Biblia habla de santo es porque habla de una misión, de algo que tienes que hacer. Entonces dice, ¿cómo predico? Con una actitud pronta. Desde luego no me avergüenzo. Tercero, fíjate. Porque el Evangelio, verso 17, bueno, versos 16 y 17, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es un mensaje el Evangelio que salva y transforma. Es decir, el evangelismo, predicar el Evangelio no es una cosa débil, es una cosa que es poder. Y la palabra poder que se usa aquí es la palabra dinamis, de donde viene nuestra palabra dinamita, ¿vale? Entonces, el evangelio es la dinamita. Dinamita. Todos sabemos lo que es la dinamita, ¿verdad? Todos hemos visto, si no lo hemos vivido, lo hemos visto en la televisión, explotar la dinamita y lo que ocurre. Entonces dice, el evangelio es la dinamita de Dios para salvación. Es decir, salva a las personas, no el alma. Ay, ¿cuántas almas se reunieron? ¿Y qué pasa? ¿No había cuerpos? Le dije yo una vez a un pastor. Había muchas almas en la reunión y los cuerpos no estaban, entonces también habría cuerpos, digo yo, alma, cuerpo y espíritu. Aquí se salva todo en ese sentido. Hay poder. Por eso cuando nosotros predicamos el evangelio, lo que tenemos que hacer, y como decía en la primera hora, el evangelio es como un león. No tienes que defenderlo, lo sueltas y se defiende solito. Ya lo verás cómo se defiende solito. El poder de Dios quiere decir que cada vez que tú te planteas pagar esa deuda con quien no tiene, el poder de Dios te va a acompañar. Por eso la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Es decir, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el proceso de compartir la buena noticia, y por eso nuestra iglesia se llama Buenas Noticias. Nuestra familia de iglesia en España se llama Buenas Noticias, porque significa evangelio. Cuando tú compartes las buenas noticias, el poder de Dios te acompaña. Compartí ahora en el descanso, mientras tomamos café, con un chico que lleva un mes en la iglesia y hoy se entregó al Señor. Y me contaba que estaba viviendo en una casa donde la persona que les alquila la habitación está enferma con un cáncer. Dije, pero yo quiero predicar. Le dice, no le prediques. Aún no. Simplemente vas a hacer lo que tú me viste hacer por la mañana orando por una persona paralítica. Pon tus manos, pide que te dé tus manos. Y di, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que la sanes. No hay magia en lo que decimos. ¿Vale? Es la fe. Y tú puede que no elabores una oración tan buena como la que yo voy a hacer, porque soy pastor y tengo mucho tiempo. No. Dios no oye oraciones súper mega elaboradas sin fe. Pero es capaz de escuchar una oración con fe que siempre dice, Señor, sálvame. Sálvame. Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Es muy cortita esa oración, ¿eh? Sálvame cuando se hundía Pedro. El ladrón en la cruz, acuérdate de mí. Oraciones muy cortitas que tuvieron resultados. ¿Por qué? Porque es un asunto de fe. ¿Qué es el poder de Dios? No es nada más que creer que Jesucristo va a respaldar con poder lo que tú vayas a predicar. Entonces oras por un enfermo, oras por él, oras por una provisión. Claro, si alguien tiene hambre y dice, voy a orar para que Dios te dé de comer. Tío, cómprale un bocadillo y dale de comer. Que eso también es poder de Dios. Gasta. Claro, entonces ahí tienes que hacer eso. Entonces, por supuesto que tienes que tener la actitud correcta. Pronto estoy.
Por supuesto que no puedes dar pasos para atrás y no avergonzarse. Pero Pablo dice, pero cuidado, el evangelio que predicamos no es simplemente intelectual. No es eso. Cuando Pablo le escribe a los Corintios en capítulo 2, dice, cuando fui a vosotros, no fui con excelencias de palabras persuasivas que os hubiera convencido, sino fui con demostración del poder de Dios, para que vuestra fe no esté fundamentada, cimentada en las palabras, sino en el poder de Dios. Cuando una fe se fundamenta en aquello, en el poder de una sanidad, en el poder de una vida transformada, en el poder de un milagro que Dios contesta cuando tú sabes que solo Dios lo puede hacer. ¿Cuándo Pablo escribe eso? Cuando primero va a predicarle a los corintios y ve en la plaza pública de Atenas que allí todo el mundo era muy intelectual y muy increíble. Va Pablo con toda su intelectualidad y les empieza a predicar a nivel intelectual. Dice, aquí tenéis la estatua de aquel que dice el Dios no conocido. Pero yo os digo, así como dicen vuestros profetas, o bueno, vuestros poetas, que en él andamos, anduvimos y iremos y tal. Y entonces les lanza una predicación intelectual de un nivel increíble. No se convirtió en nadie. Apenas hubo fruto. Después se convierten en unos poquitos que habían escuchado. Cero fruto. Pero Pablo oye eso y dice, nunca más. No vuelvo a hacer eso. Porque cuando yo predico a ese nivel, la fe se fundamenta aquí. Y dice, pero yo voy a predicar con el poder de Dios para que la fe esté fundamentada en lo que Dios hace. No hizo solo, sino lo que Dios hace. Cuando tú vayas a hablarle del evangelio a alguien, no tengas miedo de dar lugar a Dios. ¿Alguno que está aquí es Dios? Ninguno, ¿verdad? Yo no soy Dios, tú no eres Dios. Entonces deja que Dios sea Dios. Dile, mira, yo no soy Dios, pero le puedo pedir al Dios que todo lo puede. Le puedo pedir a Jesús, que es mi amigo y mi Señor. Le puedo pedir a aquellos, ¿verdad? Al Señor por aquellos que necesitan, y tú estás en necesidad. Déjame pedir, Señor Jesús, te pido que traigas solución X, Y, la que sea, a esta persona que está buscando. El evangelio es poder de Dios y dice, para los que creen. Es decir, que va a haber gente de todas esas personas a las que tú le estés predicando que va a creer. Va a haber personas que digan, esto es lo que yo buscaba, esto es lo que yo necesitaba. Y el evangelio se convierte en poder para los que creen. Por eso el evangelio es tan poderoso, porque no depende de lo que el hombre haga por Dios, sino que depende de lo que Dios ya ha hecho por el hombre. Por eso ya lo hizo, ya está, ya está. Por eso nosotros necesitamos predicar el evangelio con fuego. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos con fuego y simplemente vamos a la intelectualidad, el evangelio es poder de Dios. Solo que me avergüenzo cuando yo no tengo los argumentos, no predico como los demás, igual no sé. Olvídate los argumentos y da lugar al poder de Dios. Da lugar al poder de Dios. Por eso, Pablo decía, yo estoy en deuda. Quedé en deuda y estoy en deuda. Y tengo una mala noticia para ti. En la iglesia Buenas Noticias tenemos una mala noticia. Tienes que pagar tu deuda. A ti te mandan a callar. ¿Quién? ¿Tu marido o...? Tú estás en deuda con aquel que no conoce a Cristo. Y tal vez tú estés aquí hoy visitándonos. Y dirás, ¿entonces toda esta gente está en deuda conmigo? Sí. Y si has venido aquí, es porque alguien te dijo, ven a la iglesia, ya verás. ¿Sabes qué? Estamos en deuda contigo. Por eso en esta congregación, cuando nos reunimos los domingos, nos reunimos por toda la semana en todas las casas y en muchos lugares. Hoy nos reunimos para celebrar a Dios y para traer visión. Lo más importante en este lugar, cada domingo, es pagar nuestra deuda con aquel que no conoce a Cristo. Es decirle a aquel que no conoce a Cristo,
¿Quieres venir a Jesús? El Evangelio puede transformar tu vida, pero vas a tener un problema si haces esta decisión de entregarle tu vida a Cristo. ¿Sabes qué va a ser? Vas a recibir la bendición del perdón de tus pecados. Y esa bendición no es para ti, es para que la transfieras a otro. Y tú le transfieras el Evangelio de las buenas noticias a aquel que no conoce al Señor. Dile al que tienes a tu lado: voy a pagar mi deuda. Voy a pagar mi deuda. Yo pago mis deudas. Yo pago mis deudas. Casi podíamos hacer una camiseta, ¿qué os parece? Yo pago mis deudas. Ahora hay que tener valor para ponerla, ¿eh? Termino volviendo a leer este texto y ahora con esta luz que Dios nos ha dado. A griegos y a no griegos. Romanos 1:14. A sabios y a no sabios. Soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Si tú en esta mañana quieres recibir por fe el regalo de la salvación de Dios para tu vida, todos tus pecados te serán perdonados. ¿Todos, Marcos? Todos. Todo lo que hice, todos mis errores, todos. Hay un borrón y cuenta nueva. Hay un nuevo comienzo para tu vida. Por eso se llama buenas noticias. Por eso se llama Evangelio. Todos tus pecados te son perdonados. Solo tienes que hacerlo por fe. Se recibe por fe y para fe. Ponte de pie, por favor. Había una vieja canción, que claro, los jóvenes no me la saben. Decía: soy deudor. Pero decía una cosa incorrecta. A ti, Señor, no. Somos deudores de los perdidos. Esa es nuestra misión. Desde el principio, desde Génesis a Apocalipsis. Tenemos que ir y contarle a otros lo que Dios ha hecho con nosotros. Si tú estás aquí y no conoces a Jesucristo, no has recibido ese regalo del perdón, de la gracia, de la misericordia, y tú dices: yo tengo que vivir una vida diferente. Yo lo que quiero hacer en esta mañana es meterte un cartucho de dinamita a tu alma. El poder de Dios, que es capaz de destrozar toda cadena que Satanás haya puesto en tu vida. La dinamita que es capaz de romper toda atadura que ha atado tu vida. La dinamita que es capaz de derruir cualquier monte que tengas delante de ti y que te impide avanzar. La dinamita que es capaz de anular todo pecado. Es el poder de Dios. Y tú dirás: ¿y cómo se hace? Por fe. Por fe lo recibes. Simplemente tienes que decir: lo creo, lo recibo, me apropio de este regalo inmerecido. Claro que no lo mereces, pero Cristo te lo está dando, porque el justo por la fe vivirá. Vas a vivir por fe. Si quieres hacer una oración de fe en esta mañana e entregarle tu vida a Cristo, simplemente tienes que repetir por fe, una oración sencilla.
No hay magia en la oración, es la fe. Que tú le digas a Jesucristo que perdone tus pecados, que esa dinamita venga y quiebre lo que tú sabes que tiene que quebrar, romper y destruir, y comiences una nueva vida. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Jesucristo? Si es así, levanta tu mano allí donde estás. Dirás tú, ¿la tengo que levantar? Sí, que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Porque si te avergüenzas aquí, que es un lugar tan seguro, lleno de creyentes, ¿será que te vas a avergonzar después en otro lugar? Que Dios te bendiga. No tengas vergüenza. Levanta tu mano bien alta y di, yo creo en Jesucristo, que Dios te bendiga. Yo creo en Jesucristo, que Dios te bendiga. Esa decisión bien fuerte, sin dudas, porque el Evangelio es poder de Dios. Y bienvenido a la misión de Dios. Ahí fuera entras en campo misionero. Vamos a repetir todos esta oración y decimos así, acompañando a los amigos que han levantado su mano, diciendo así: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Hoy recibo el poder del Evangelio para mi salvación. Hoy recibo por fe el regalo de tu misericordia y de todo el perdón de mis pecados. Creo que tú eres poderoso para romper mis ataduras y para librarme de toda cadena. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.